Tenemos que decir que muchas veces la mala comprensión de la palabra de Dios nos lleva a cometer errores. Y ya pasaba esto en los tiempos en que el apóstol Pablo escribía sus cartas a las iglesias, y ver cómo y de qué manera muchos se tomaban de la misma palabra que él predicaba para hacer lo contrario o hacer algo que no estaba de acuerdo a la enseñanza bíblica en su contexto y a lo que el Señor realmente quería decir. Acá estamos en presencia de dos textos, dos versículos que pueden dar lugar a una interpretación que no es la correcta. Dice el primer versículo, el 18, así que como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán, el primer hombre, Adán. Vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno. ¿Y quién es este uno? Es Cristo, es Jesucristo. Por la justicia de este uno que es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. El mismo principio se da en el segundo texto, porque así como por la desobediencia de un hombre, que fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. En las cosas de Dios en realidad no hay nada automático, no hay nada mecánico. Y muchos se ve que en aquel tiempo tal vez pensaban en que esto era literalmente como que, bueno, Adán pecó y por el pecado y la transgresión de Adán estamos todos condenados. Y hasta de alguna manera podemos entender que somos unos pobres inocentes que estamos cargando una culpa que no es nuestra. Pero en realidad, si nosotros miramos estos versículos, estos textos en el contexto de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el mensaje que Pablo quería transmitir es cómo entró el pecado en el mundo. Y sí entró por un hombre, porque fue el primero que pecó, porque no había otro. Amén. No había dos Adanes o no había otras personas. Entró por un hombre. Ahora bien, ¿cómo esto de alguna manera entendemos que pasa a todos los hombres? ¿De qué manera entonces es que todos somos condenados por la transgresión de Adán? Hay una cosa que tenemos que entender. En primera instancia recalco que en las cosas de Dios no hay nada automático. A veces pensamos que por eso es que hay gente que usa los textos como si fueran amuletos, ¿no? Porque piensan automáticamente. Dice, si le dice esto, bueno, tienen sus textos preferidos, pero en las cosas de Dios no es así. Bien claro habla la palabra de que en realidad esto fue así. Y lo dice en un texto en la misma carta que él escribe a los romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, cuando les dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, que es el resultado, que es la consecuencia del pecado, pasó a todos los hombres, y aquí viene el punto, por cuanto todos pecaron. Y ahí está el punto principal. Dios no castiga a la humanidad por lo que hizo Adán. Bien dice la Biblia en la palabra de Dios en 3:23 de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay alguien que pueda decir, algún ser humano que pueda decir yo no soy pecador? Cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, donde
el apóstol Pablo, como un buen conocedor de la Biblia y del Antiguo Testamento, trae palabras del Salmo 14, dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto entonces nos muestra en realidad que ahí está el problema. Por supuesto, ¿qué es lo que sucedió cuando Adán pecó? Nos dejó una herencia de una naturaleza caída, débil, inclinada hacia el mal. Porque la persona naturalmente no busca lo bueno, busca lo malo. Cuando los niños crecen no hay que enseñarle lo malo, hay que enseñarle lo bueno, porque lo malo no hace falta que se lo enseñemos. ¿O no es así? Es así. Por eso es tan importante la instrucción bíblica, aún desde el nacimiento, para que, como nacemos con una naturaleza caída, realmente podamos ser instruidos, y me refiero en esto a los hogares cristianos, ser instruidos en la palabra del Señor para poder descubrir qué es lo que realmente el Señor quiere. Entonces, qué importante para nosotros es el hecho de entender esto. No porque Adán pecó, entonces yo tengo esta culpa encima mío. Y miro con cierto recelo lo que Dios hace y lo que Dios dice, porque bueno, después de todo yo no tengo ninguna responsabilidad ni ninguna culpa de lo que hizo Él. Pero la palabra de Dios nos enseña que hemos heredado una naturaleza con una tendencia hacia el mal. Se habla mucho a veces del pecado original con el que nace la persona. Y ese pecado original no es el pecado en sí que nos lleva a ser condenados, sino justamente ese pecado original, que tal vez muchos lo han escuchado aún antes de venir al Evangelio, se refiere a esta tendencia, a esta naturaleza caída, a esta debilidad espiritual que nos lleva hacia el pecado. Por eso, teológicamente, se habla del pecado original y del pecado actual. No hace falta que lo explique demasiado. El pecado original porque nacemos con una tendencia, por lo que recibimos de Adán, hacia el pecado. Pero el pecado actual, que es el que con nosotros cometemos, con nuestra propia responsabilidad. Y esto es algo que lo tenemos que entender como cristianos, para no echarle la culpa a nadie de lo que nos corresponde a nosotros. Sí tenemos una naturaleza caída, sí Dios tuvo que realmente inclusive ejecutar juicios a lo largo de la historia de la humanidad, porque el pecado había crecido y había llegado a tal extremo y límites que Dios tuvo que tomar medidas extremas y bueno, hacer juicios muy grandes. No nos olvidemos del diluvio, ¿no? Dice que Dios había mirado y había visto que la maldad de los hombres era terrible, demasiado. Todo el tiempo el hombre pensaba en hacer lo malo. Y no solamente lo pensaba, sino que lo hacía. Entonces, no tenemos ninguna forma de ser, digamos así, o de tener alguna excusa, sino que realmente debemos mirar nuestra vida. Gracias al Señor por la segunda parte de este texto. Porque si bien por el pecado de ese uno que fue Adán, tenemos esta tendencia, todos caímos en el pecado y pecamos, dice la segunda parte del verso 18, que por la justicia de uno, y este vendría a ser como se llama también en la Biblia el segundo Adán, Cristo,
vino la justificación de vida a todos. Esto tampoco es algo automático. Algunos dicen, bueno, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, así que los que somos pecadores no se hagan problema, Cristo nos salvó a todos. ¿Qué les parece el anuncio? Atrayente. No hace falta que hagamos nada, no hace falta hacer absolutamente nada. Cristo vino, murió en la cruz, dio su vida y ahora nosotros somos libres de la condenación porque Cristo murió por los pecadores. Me parece que falta algo en el medio. ¿O no es así? Falta algo. No es que se nos imputa automáticamente la obra de Cristo o el resultado de esa obra de Cristo, que es para nuestra salvación, se nos imputa automáticamente porque Cristo murió hace 2000 años. Hay una responsabilidad de nuestra parte que debemos asumir. Tanto como la asumimos y la tenemos con respecto al pecado, para no echarle la culpa a Adán, la tenemos que tener con respecto a la salvación, para no creer que realmente Cristo hizo la obra y ya está. Bueno, pastor, pero Él hizo la obra, nosotros no tenemos nada que hacer. Y yo le diría que miremos la palabra de Dios y miremos la Biblia, que es lo que nos dice, porque la Biblia es clara en esto. Cuando vamos a Romanos, capítulo 3, y leemos 21 versículos, 21 al 24, ahí tenemos la respuesta. Dice, pero ahora, dice Pablo, aparte, quiere decir ahora en Cristo, ¿no? Se entiende que ese ahora está significando no una cuestión de tiempo, solamente de ese momento, sino que está hablando de la circunstancia de ser del Señor o estar en Cristo. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, porque en definitiva la ley y los profetas testificaban y hablaban de Cristo. No nos olvidemos que la ley dice que es nuestro ayo para conducirnos a Cristo, es nuestro instructor. La ley o la función de la ley es mostrar nuestra pecaminosidad y hacernos entender que necesitamos un Salvador y conducirnos hasta Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Ahí está la cosa. ¿Para quiénes? ¿Lo pueden leer fuerte? Para todos los que creen en Él. Ahí está la cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer. Si yo no creo en Cristo, ¿me sirve de algo o puedo reclamar la salvación que Cristo me compró a tan alto precio en la cruz? ¿Ese silencio es duda o afirmación? ¿Qué piensa usted? Si yo no creo en el Señor, ¿puedo realmente tener o afirmarme en el hecho de que Cristo murió por mis pecados? Entonces yo ya soy salvo, no tengo que hacer nada, ni siquiera creer. No, necesito creer en Él. Es decir, necesito tener fe en la obra redentora de Jesucristo. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el texto que leímos antes también, siendo justificados, en este caso a través de la fe, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está. Esta justificación de vida, esta bendición que podemos encontrar en el Señor, la podemos recibir si realmente creemos en el Señor. Creo que, bueno, el texto que usamos como el Evangelio condensado, Juan 3:16, que dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y aquí viene, para que todo aquel, todos,
a todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que aquel que no cree, se pierde y no tiene vida eterna. ¿Está claro esto? Porque a veces nos cuesta entender, no, pero Dios es bueno, no va a permitir que nadie se pierda. Miren, no, Dios no quiere que nadie se pierda. Pero Dios nos ha hecho seres libres. Y esa libertad comporta responsabilidad. Esa libertad que el Señor le dio al ser humano, está diciendo que el ser humano tiene la condición que Dios le dio de poder decidir, de poder tomar la decisión de recibir o de rechazar lo que Dios le propone y lo que Dios le ofrece. En este caso, la salvación por medio de Jesucristo. Qué importante esto. Podemos hallar la justicia, pero no porque solamente el Señor murió, no solamente porque el Señor fue una persona justa, sino porque nosotros ahora podemos por la fe alcanzar esa justificación de vida. Un texto muy conocido por todos es el de Romanos 5:1, que lo podemos hasta decir de memoria todos juntos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, somos declarados justos, justificados, nos ha cubierto el Señor con su justicia porque hemos, por la fe, creído en la obra que el Señor hizo por nosotros. Esto es algo importante. Él es el justo y Él es el que nos justifica. Este texto también está en Romanos, en el versículo 26, porque dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién es Él? Cristo. Y el que justifica a cualquiera. No. ¿A quién? Al que es de la fe de Jesús, es decir, aquellos que tienen su fe en Cristo. Él es el que justifica, Él es el que nos declara, en este caso, justos, y no nos cubre con su justicia. Como decimos muchas veces, en ese acto de la cruz, el Señor dice que se hizo pecado por nosotros. Entonces Él se despoja de su justicia, carga nuestros pecados, y aquellos que creen en Él nos cubre con su justicia y somos justificados delante de Dios. Esa es la figura maravillosa que nos presenta la palabra de Dios. Amén, hermano. No cualquiera alcanza esto si no viene al Señor y por la fe acepta a Jesucristo, lo recibe en su corazón y manifiesta esa fe a través de las decisiones que va tomando en su vida, de permanecer en Él. En 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos podemos encontrar esta justificación de vida. Podemos encontrar esta vida gloriosa y eterna. Adán representa al hombre carnal. Amén. Al hombre que está condenado. Pero ahora realmente Cristo es el que en nosotros puede hacer una obra tan grande para que nosotros podamos ser vivificados, es decir, pasar de muerte a vida. Amén. Somos hechos, como dice allí en la carta de los Corintios, somos hechos nuevas criaturas, nuevas personas. El Señor ha hecho una obra gloriosa, pero no es automático esto. Yo necesito venir a los pies de Cristo. Necesito recibir a Cristo como mi Salvador. Necesito abrir mi corazón y poder realmente venir al Señor para que el Señor pueda obrar esta bendición y esta salvación en mi vida. El versículo 19 tiene un pensamiento muy similar sobre esta misma base.
Dice, por la desobediencia de uno, que fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Una de las características de esa caída fue la desobediencia. ¿Cuál fue puntualmente el pecado de Adán? ¿Cuál fue? La desobediencia. Dios le dijo, no comerás, podés comer de todos los árboles del huerto. Se me hace que tendrían cantidad, infinidad de árboles frutales y de toda clase. Pero de este no comerás. No le está dando un consejo. ¿Se entiende? No le está dando un consejo. Le está dando un mandamiento, una orden. ¿Y qué tenía que hacer Adán? Cumplirla. ¿Para qué son los mandamientos? Para cumplirla. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció. Desobedeció. Miren, podemos echarle la culpa a quien queramos, pero la desobediencia la cometemos nosotros. Adán empezó a apuntar para todos lados. Cuando Dios le pide cuenta, a la primera que acusó fue la señora, ¿no? Dice, esta mujer que me diste fue la que... Para el Señor esa no era ninguna excusa, porque Él tenía la libertad, el conocimiento y la capacidad de poder hacer y obedecer la voluntad de Dios. Así que lo que hubiera dicho Eva no cuenta. Eva también tuvo que pagar su culpa. Tampoco podía echarle la culpa al diablo, el punto es ese. A veces decimos, bueno, no, pero el diablo sinvergüenza. El diablo sabemos que es el tentador, que es el que viene con... Así que no es excusa, porque el Señor nos ha dado en Cristo la capacidad, la fuerza, el poder de resistir al diablo, y el diablo ¿qué hace? Huirá de nosotros. Pero cuando en vez de resistirlo en las cosas que nos propone, las escuchamos, las aceptamos y decidimos hacer lo que Él nos dice, no le eche la culpa al diablo. Porque el diablo le va a decir, vos sos peor que yo. Sos más mentiroso que yo. Entonces, qué importante para que nosotros podamos comprender esta verdad y poder aplicarla a nuestra vida. Por la desobediencia de uno, que fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Yo estuve mirando en la Biblia y buscando algunos textos. Ustedes ven que yo les doy muchos textos siempre, porque no me gusta que piensen que esto lo dije yo. Lo que generalmente transmito es lo que dice la Biblia. Hay un texto que puntualmente dice, como para arrancar, dice algo muy importante, y lo dice el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 7, dirigiéndose al pueblo de Dios en general, y dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Mire lo que dice Oseas. ¿Cuál Adán? De la misma manera que hizo Adán, ellos hicieron. Y Dios no iba a tomar el pecado de Adán contra ellos, sino que era el pecado de ellos. Ellos hicieron lo mismo que Adán. Ellos hicieron exactamente lo mismo, desobedecieron, se mantuvieron contrarios a la revelación y a la palabra de Dios, y evidentemente hicieron exactamente lo mismo que hizo Adán. ¿Alguna vez nosotros hemos hecho lo mismo que Adán? Los antediluvianos ya estaban con este problema. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice algo interesante. Los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días ¿de quién? De Noé. Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pero ¿cómo empieza? Los que en otro tiempo, ¿qué? Desobedecieron. El pecado de la desobediencia, el pecado de Adán, el pecado de la desobediencia. El Señor está mostrando con claridad, y el apóstol Pedro acá lo revela de una manera muy clara. Cuando habla de Israel en el desierto, leemos en Hebreos capítulo 4, verso 6. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, hablando del reposo de Dios, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Mire cuál fue el pecado. Desobediencia. Desobediencia. Pero me gustaría leer algunos otros versículos. Hebreos capítulo 3 y versículo 7 en adelante. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años viendo las obras de Dios. Y pregunta en el versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Cuál es la respuesta? Sí, fueron ellos. ¿Y con quiénes estuvo Dios, él, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ustedes saben que de toda esa generación solo 2 personas entraron en la tierra, Josué y Caleb. Toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto en distintos hechos o eventos. Y el versículo 18 dice, para terminar el concepto, ¿y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino, y aquí tenemos otra vez, a aquellos que desobedecieron? Algunos creen que la desobediencia, no es un pecado tan grave, hay otros pecados que son peores. No es un pecado menor. La desobediencia es un pecado que Dios cuenta y que nos hace perder la bendición que Él nos da y nos manifiesta, y especialmente a nosotros a través de Jesucristo. Los judíos y los gentiles, todos estaban, como dice Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, todos estaban de igual manera, no eran unos mejores que otros, ni judíos ni gentiles, todos estaban bajo pecado, en 3:9 de Romanos. Y después, en Romanos 11:32, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En definitiva, todos fueron desobedientes. Los judíos y aún los gentiles que no creyeron, los gentiles que actuaron de esa manera, todos necesitamos, y aquí nos empezamos ya no pensamos en los demás, sino también en nosotros, necesitamos ser verdaderamente obedientes al Señor para que la misericordia de Dios pueda realmente estar obrando en nuestra vida. A los creyentes, Pablo le habla a través de la carta a los Efesios, capítulo 1 y 2, y dice, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente
de este mundo. ¿Qué es seguir la corriente de este mundo? Hacer lo que el mundo hace, tomar la forma del mundo, contemporizar con el mundo, aplicar a nuestra vida las cosas mundanales y mundanas, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, y aquí sí, Pablo habla del personaje, al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Opera en los desobedientes. Yo creo que cuando nosotros estamos en el Señor y somos obedientes al Señor, el enemigo no tiene nada que hacer con nosotros. Pero cuando nos apartamos y desobedecemos al Señor, estamos en la mano del enemigo. El enemigo encuentra el campo propicio para poder hacer todo lo que él quiere con nosotros. Y esto lo tenemos que entender, la obediencia. Por eso dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, costumbres, deseos y cosas que teníais antes, estando en el mundo, sino que ahora hemos sido llamados a santidad. Entonces, qué importante, hijos de desobediencia. En el capítulo 5 de Efesios, verso 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué quiere decir vanas? Huecas, sin sentido, vacías, sin contenido, sin razón de ser. Porque por estas cosas viene la ira de Dios, ¿sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué le parece? Pablo está hablando ahora a la iglesia, no solo a la iglesia de Éfeso hace 2000 años atrás. Esto, la palabra decimos que no tiene vencimiento. Este mensaje lo tenemos para nosotros hoy, 2022, fresquito para nosotros, hasta mañana. Amén. Para que lo podamos recibir y podamos notar que realmente esta es la bendición de Dios. Y la última frase del versículo 19 dice, por la obediencia de uno, así como por la desobediencia, el primero decía, ¿no? Pero dice, por la obediencia de uno. ¿Quién es este uno? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia. La obediencia de Cristo. ¿Sabe que la Biblia recalca la obediencia del Señor? Recalca la obediencia del Señor. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta, que Jesús fue obediente en los días de su carne, estando en su condición humana, sujeto a la naturaleza humana. En Filipenses capítulo 2, verso 8, un texto muy conocido, dice, y estando en la condición de hombre, es decir, en nuestra condición humana, ¿qué hizo? Se humilló, haciéndose ¿qué? ¿Cómo? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Era necesario que Jesús mostrara obediencia? Por lo menos un hermano cree que sí. ¿Los demás creen también? Amén. Sí, era necesario que él fuera obediente. Voy a echar mano de un texto que creo que ustedes ya me lo escucharon decir muchas veces. Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, está en vinculación con el texto de Filipenses, lo que padeció fue lo que padeció no solamente durante su vida y su ministerio, sino especialmente sobre su obra redentora. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió. Esa palabra aprendió a mí siempre me llamó la atención. Y yo digo, si Cristo tuvo que aprender la obediencia, nosotros tendremos que aprender la obediencia.
Ah, no, no, pastor, yo soy obediente de chiquito nomás, que era obediente. No sea mentiroso. No es así. Nuestra naturaleza indica que esto no es así. Por naturaleza somos desobedientes, porque venimos con el formato de Adán. Pero ahora estamos en Cristo. Y ahora tenemos que comprender que necesitamos ser obedientes, porque aquel que es nuestro ejemplo y nuestro Salvador, y quien dio su vida por la nuestra para darnos salvación, tuvo que ser obediente, pero tuvo que aprender la obediencia. La obediencia quiere decir que se aprende. Amén. Por eso es que si dejamos de enseñar, si dejamos de enseñarle a nuestros hijos, si dejamos de enseñar en la iglesia, si dejamos, no se va a aprender la obediencia. La obediencia se enseña, pero ¿sabe una cosa? Esa enseñanza se va a fijar en nosotros, no solamente por la palabra oída, sino por las experiencias que vamos a tener en relación con esa palabra. Porque nosotros, ¿cuántas veces escuchamos la palabra, el mensaje de Dios? Pero a veces no alcanzamos a tomar cabal conciencia de lo que significa la palabra hasta que pasamos una experiencia donde esa palabra debe aplicarse a nuestra vida. Entonces estamos en el camino del aprendizaje, estamos en el camino del crecimiento, estamos en el camino donde tenemos cada día que permitir que el Señor siga enseñándonos. Y en este caso, la obediencia, que es tan fundamental para nuestra vida, la tenemos que aprender. Y estoy seguro que por más que usted escuche esta mañana que tiene que ser obediente, esto se le va a grabar en su vida cuando tenga que pasar por alguna situación donde el Señor le muestre que lo que Él dice en su palabra es la verdad. ¿Amén? Amén. Y esa enseñanza por la palabra, por el Espíritu que recibimos a través de las experiencias que Dios permite que pasemos en nuestra vida, eso se va a ir realmente afianzando en nosotros y vamos a poder realmente seguir creciendo. Entonces, qué maravilloso esto, ¿no? Aunque era hijo, dice, aprendió la obediencia. Y aquí viene la última parte. Y habiendo sido perfeccionado en la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos. Parece que faltara algo ahí. ¿Qué es lo que falta? Para todos los que le obedecen. Ahí está. Él aprendió la obediencia y está dispuesto a ayudarnos a nosotros a aprender la obediencia. A que podamos realmente también saber que esa salvación a la cual el Señor realmente pudo acceder a la obra redentora porque Él obedeció. Creo que la última prueba de la obediencia de Cristo fue cuando todavía podría haber salido disparando de la situación. ¿Y cuál era el momento ese? En un momento oscuro, donde todo era medio confuso, se podría haber escabullido por ahí, y bueno, a ver si me encuentran, pero el Señor estaba en esa oportunidad, en esa oscuridad, que le hubiera permitido escapar de la situación y no hacer lo que el Señor le dijo. El Señor estaba orando al Padre y diciendo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria sea el nombre del Señor. No me quiero imaginar a los discípulos en semejantes situaciones. Si todos salieron disparando sin que los buscaran a ellos, esencialmente.
Y si aquel que era el que parecía que estaba siempre más metido en las cosas digamos, del discipulado, que era Pedro, hasta negó, hasta maldijo que conocía al Señor. No quiero pensar. Pero el Señor, aún a esa instancia, o en esa instancia, mostró su obediencia al Señor. El Señor, tal vez su carne, estaba diciendo, escapá de esto, evitá este sufrimiento. Pero, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él había dispuesto y había aprendido la obediencia a punto de poder ser obediente, como dice Filipenses, hasta la muerte. Dice que a través de esa obediencia los muchos serán constituidos justos. Qué lindo esto, ¿no? Porque cuando obedecemos al Señor cambiamos de bando. Cuando nos entregamos al Señor y comenzamos a andar en obediencia al Señor y el Espíritu Santo nos va guiando y somos dóciles a la conducción, a la guía de su Espíritu en nuestra vida, ya no somos pecadores, sino que ahora somos justos, porque nos justificó el Señor y porque ahora debemos vivir en justicia, como bien dice la palabra del Señor. Estamos viviendo de esta manera el Evangelio. Son 2 versículos, pero que ustedes fíjense la importancia que tiene. Para muchos significa todo lo contrario de lo que estamos diciendo, pero que para nosotros este significado que hemos examinado pueda llamarnos la atención para que podamos hacer realmente la voluntad de Dios y que podamos, en este caso, no estar tan relacionados con Adán, sino estar mucho más relacionados con Cristo. El postrer Adán. El primer Adán es de la carne, es de la tierra, pero este postrer Adán, el primer Adán que fue el que nos metió en el problema porque hemos heredado una naturaleza con toda esta tendencia al mal, pero el segundo Adán, el postrer Adán, que es Cristo, nos abre la oportunidad de liberarnos de todo aquello y poder ahora vivir una vida justa, una vida gloriosa, una vida que espera el advenimiento más importante que nosotros podamos esperar aquí sobre la tierra. Yo le voy a preguntar lo que le pregunto siempre. ¿Qué es lo que usted está esperando ahora? ¿Usted cree que si es desobediente al Señor, esa espera es inteligente? ¿Esa espera va a tener su resultado? Le puedo decir que esa espera será terrible, porque si no obedecemos al Señor, no es que el Señor no vendrá, es que el Señor vendrá y se llevará a los suyos, y aquellos que son desobedientes quedarán, y será en ese momento la aflicción, como dice ese himno tan antiguo. Nos habremos quedado, y como dice el himno, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están? Que los busco y no los veo, ni en las plazas, ni en los templos. Una experiencia de alguien que a lo mejor se quedó por no obedecer al Señor. Que el Señor nos ayude. ¿Estaremos dispuestos a obedecer? Porque a veces decimos, yo estoy esperando que Cristo venga. Bueno, pero tiene que esperarlo como en obediencia, tiene que esperarlo con una vida entregada, consagrada al Señor. Tiene que esperarlo de esa manera, porque si no el Señor va a venir y ni siquiera vamos a verlo, porque solamente en su primera venida para arrebatar a su iglesia, solamente lo verán los que serán levantados con el Señor, que es la verdadera iglesia. Que no es una denominación, no es la pentecostal o la bautista o la renovada de tal cosa, no, ni la de acá ni la de allá. Es la iglesia de Cristo compuesta por todos aquellos que de corazón limpio alaban, adoran y obedecen al Señor.